Periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos a través de punto 5, 1490 del AM. Saludamos también a los oyentes de Radio Alegría 99.3 FM en el departamento del Huila y a los oyentes de Estudio 36.com y a los oyentes de Al Día Noticias con johndidier.com. Los hechos más importantes del momento para hoy, viernes 9 de julio del año 2021. Atención que el presidente de la República, Iván Duque, ordenó al director de inteligencia de la policía y al director del ejército a viajar a Haití. El mandatario les pidió que colaboren con la investigación del magnicidio del presidente de ese país tras conocerse la participación de 26 colombianos. Vamos con la noticia en desarrollo a esta hora que nos presente a Julián Rave. Muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier. Como continuación a las investigaciones del asesinato del presidente de Haití, en las últimas horas se ha dado a conocer que 26 colombianos y 2 estadounidenses estarían implicados en el operativo en contra de Jovenel Moisés. El ministro Diego Molano informó que la Interpol solicitó oficialmente información al gobierno colombiano, pues los presuntos responsables del crimen serían soldados retirados del ejército, algunos de ellos con bastante entrenamiento militar. De los implicados, 15 de ellos ya fueron capturados, 8 siguen prófugos y 5 fueron dados de baja por la policía haitiana. Además, se supo que varios de ellos llegaron a Haití por República Dominicana, donde se tomaron fotos. Durante el día se dio a conocer que antes del asesinato Moisés fue torturado. Su hija logró huir, pero su hijo y una empleada fueron amordazados. En este momento se investigan las razones y la participación de estadounidenses, colombianos y de países como República Dominicana y Taiwán en el atentado. El pueblo haitiano reclama por justicia mientras se presentan manifestaciones en las calles y ministros y embajadores de Haití piden ayuda para retomar el orden del país. Finalmente, John, los capturados han dicho que el objetivo no era matar a Moisés, sino retenerlo. Gracias, Julián. Ese es uno de los hechos más importantes, 12 del día, 3 minutos. Otro hecho para destacar tiene que ver con la captura de alias Manolo, el auxiliar de cocina que habría abusado de 22 niños de un jardín infantil en la ciudad de Medellín. La alcaldía de Medellín anunció que pagará la recompensa de 50 millones de pesos a quienes entregaron información que permitieron la captura de este abusador. La información a esta hora con Nicolás Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, John. Así es, y es que tras una intensa búsqueda por parte del efectivo de la policía y de la fiscalía fue identificado y capturado ayer el presunto responsable de las agresiones sexuales contra por lo menos 6 niños que estaban en cuidado de una guardería en el barrio Santa Cruz en Medellín. Y es que según el ente acusador, el procedimiento se cumplió en Santa Rosa de Osos en Antioquia. El detenido Ismael Darío Lopera, alias Manolo, quien se desempeñaba en el jardín como agente educativo auxiliar de nutrición, estaba listo para ser presentado ante un juez de control de garantías. La fiscalía le imputará los delitos de acceso carnal abusivo con menores de 14 años y actos sexuales abusivos con menores de 14 años agravados, John. Gracias, Nicolás. Y debería de ser alias Manolo, el primer colombiano en ser sentenciado a cadena perpetua, dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez. La información con Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, dijo en el Día Noticias que celebra la sanción presidencial de la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Rodríguez dijo que alias Manolo, capturado en las últimas horas por las autoridades, como bien lo decía Nicolás, pues puede ser cobijado por esta ley porque fue regida desde el año pasado. Escuchemos lo que dijo el representante Rodríguez sobre este tema. En mi criterio sí lo cobija porque el acto legislativo empezó a regir desde el año pasado y lo que hicimos fue la ley estatutaria que permite un procedimiento y da unas visiones, pero yo creo que sí lo cobija y yo creo que puede ser el primer condenado a cadena perpetua. Correcto, sí, porque algunos hablan que la ley no es retroactiva y que los hechos ocurrieron antes de aprobarse la ley. No lo es, pero creo que para este caso en concreto, con la noticia criminal, se inicia desde el año pasado y
en ese orden de ideas, creo que sí lo cobija y puede ser condenado a cadena perpetua. Por otra parte, el representante Rodríguez se refirió a la ley antivandalismo que presentó ante el Congreso, en lo que afirma que se trata más de respetar los derechos de todos, independientemente de la ideología. Esto dijo al respecto de la ley antivandalismo el representante Eduardo Rodríguez. Yo creo que ley antivandalismo, yo creo que es más que antivandalismo respetar los derechos fundamentales de los demás. La sociedad tiene que hacer una reflexión, John Didier, y es, ¿qué vamos a hacer con los que destruyen los bienes públicos y privados? ¿Qué vamos a hacer con los que causan lesiones personales? ¿Qué vamos a hacer con aquellas violentos? Cuando hemos dicho aquí en Colombia, ninguna ideología de izquierda o de derecha es una justa causa para hacerle siquiera un rasguño a un ser humano. Este proyecto de ley prevé que si hay unas personas que cometen actos vandálicos, daño en bien ajeno, daño en bien público, agravado por ser público, Sí, Nicolás. Bueno, ahí estaba el reporte que nos hacía Nicolás Espinosa con el representante a la Cámara. Y los cuartos tendrán que pagar una multa. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestro portal www.aldianoticiasconjohndidier.com. Gracias, Nicolás. Ahí estaba entonces el reporte que ha hecho el periodista Nicolás Espinosa sobre lo que podría ser el estreno de esta ley que fue sancionada recientemente por el presidente de la República, Iván Duque. Y a propósito de vandalismo, de esta ley que se estará debatiendo próximamente en el Congreso, pues se ha conocido que jóvenes de la primera línea de Bucaramanga llegarán a Cali con miras a participar en la Asamblea Nacional que tendrá lugar desde el próximo 17 de julio. Las informaciones del suroccidente colombiano, Iván Garrido, buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia que nos escucha en este mediodía. Pues hay temor en la capital vallecaucana porque en un momento aún no determinado estaría llegando a esta ciudad una delegación de la capital de norte, de la capital de Santander, mejor, de la ciudad de Bucaramanga. Llegarán a Cali jóvenes universitarios para tomar parte en una asamblea nacional popular que tendría lugar en esta ciudad del 17 al 20 de julio. Ellos buscan tomar decisiones y dejar en claro cuáles son las acciones que podrán adelantar, de qué manera hacerlo y pedir asimismo el respeto de la fuerza pública por el derecho a la protesta. Buscarán entonces dar un nuevo rumbo a las movilizaciones nacionales, varias de ellas programadas para el 20 de julio. En esta capital se preparan operativos especiales de seguridad, especialmente en las entradas por el norte, las que provienen del centro del país, y habrá un Consejo de Seguridad extraordinario presidido por el alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina, para evitar desmanes y nuevos actos de vandalismo. Es lo que se respira a esta hora, John Didier y oyentes, en la capital del Valle del Cauca. Iván Garrido, Al Día Noticias. Gracias, Iván. Las 12 del día, 9 minutos. Y otro de los hechos importantes, pues tiene que ver con el COVID-19. Hay informaciones sobre una tercera dosis que estaría sacando Pfizer para el tema de la variante Delta. De manera que ya estamos hablando de una tercera dosis de las vacunas. También se habla de efectos adversos por parte de una de las farmacéuticas. En Bogotá se vacunará a partir de la fecha sin Pfizer, no habrá Pfizer para la primera dosis y se modifican también los horarios, dijo la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. A esta hora, ¿qué noticias hay en materia del COVID-19? Margario Calvo, buenas tardes. Hola, John Didier, 12, 9 minutos. Pues sí, hay una serie de noticias muy importantes. Vamos a dar inicialmente los números. Al día de hoy, cuando la señora alcaldesa nos advierte que no vendrá un cuarto pico, que ya con lo que ella está viendo no habrá cuarto pico. En este momento, el número de fallecidos en el día anterior, últimas 24 horas, 577, y el número de nuevos casos 23.275, todavía se mantiene muy, muy arriba. Se han aplicado 20.605.000
1.186 dosis de las distintas marcas que están en el mercado colombiano, que están aplicando en las EPS. Pero en ese sentido, Pfizer, como bien tú lo dices, pidió a las autoridades sanitarias permiso para una tercera dosis, una dosis de refuerzo que tenga un foco especial en la Delta. Sin embargo, hasta el momento, esto lo hizo el día anterior, hasta el momento autoridades han dicho no, con lo que tenemos y como estamos bien. Esto se puede modificar en cualquier momento y no sería solamente para Pfizer, sino seguramente para todas las que lo deseen. Pero del otro lado, la compañía AstraZeneca con su vacuna, que ha estado desde el principio con temas de efectos adversos, ahora la EMA aconseja a quienes reciban la vacuna AstraZeneca, que se aplica en Colombia además, que busquen atención médica inmediata si desarrollan síntomas del síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos son en las piernas, en las extremidades, tensión, puede sentirse dolor, además, inflamación de los nervios, debilidad muscular y dificultad para caminar. Entonces, a quienes se apliquen AstraZeneca, con base en lo que dice la EMA, la autoridad europea, no se confirma ni se descarta en este momento, frente a lo que dice la EMA, vínculo entre la vacuna AstraZeneca y el síndrome, pero sí aparecen estos síntomas y hay que atenderlos. De otro lado, mayores de 40 años ya no tienen que agendarse, simplemente llegar por su vacuna. Lo importante es que en el lugar estén informados y la apliquen. Y como decíamos, la vacuna de Pfizer ya no se va a aplicar más en Colombia, solamente para los que quedan para segunda dosis. Primera dosis en Colombia, no, perdón, en Bogotá, dijo también la señora alcaldesa que ya para Bogotá no habrá más Pfizer. Estas son las informaciones. Y a propósito de la vacunación en Bogotá, avanza la intervención en 10 zonas con mayor riesgo de dispersión del COVID en Bogotá. Los equipos de salud pública del distrito han realizado más de 6.000 seguimientos a casos positivos y sus contactos en estos sectores a través de llamadas telefónicas. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo: queremos entender que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguirnos cuidando. Y entonces nuestros grupos de acompañamiento epidemiológico que siempre han estado con nosotros, los grupos de la Universidad de los Andes, los grupos de la Secretaría Distrital de Salud, los grupos de la Universidad del Rosario, les venimos consultando permanentemente y específicamente el grupo de la Universidad del Rosario desde el mes de noviembre del año pasado empezó a hablar de un concepto, el concepto de superdispersor. ¿A qué hacía referencia? El año pasado, con lo que fuimos aprendiendo en el mundo entero de la pandemia, encontramos que había unos individuos que cuando eran positivos constituían un riesgo mayor que nosotros, en virtud de dos vainas, de dos condiciones, o una cuestión personal porque expulsaban más virus, o bien por la función social que tenían. Si una persona tiene un oficio, por ejemplo, una persona trabaja en un laboratorio, se contamina con el COVID, la posibilidad de que esa persona que trabaja solo en un microscopio transmita el virus es muy bajita, porque su contacto social es muy bajito. Pero si esa persona no tiene ese oficio, sino que atiende en una taquilla, si despacha buses en una terminal de transporte, si está trabajando en un banco, en fin, en cualquiera de estas condiciones de alto contacto social, se puede convertir en un superdispersor. Ahí estaba entonces el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, a propósito de la ofensiva e intervención en 10 zonas con mayor riesgo de dispersión del COVID en Bogotá. Más de 1.200 muestras para detectar el coronavirus han sido tomadas en estas zonas de superdispersión, las cuales han permitido identificar el comportamiento de la enfermedad. 12 del día, 14 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información en Al Día Noticias. Lo chévere de volver al colegio o la universidad es que nos vamos a encontrar. El tapabocas vamos a llevar y con el codo vamos a saludar. Lo chévere de volver es que sin la distancia a perder estaremos juntos para aprender. No olvides que lavarte las manos
menos, con frecuencia es un deber, porque lo chévere de volver es que en mi salón te podré ver. A partir de este 8 de julio reinician las clases presenciales en los colegios públicos de Bogotá, porque lo chévere de volver es descubrir que juntos somos más fuertes. Secretaría de Educación del Distrito. Nunca hacen nada, no me escuchan. Siempre ganan los mismos. Eso es pura rosca. Como yo no tengo palanca. Eso ya está arreglado. ¿Está cansado de que decidan por usted? Es el momento de participar. Elija o hágase elegir. Por primera vez en la historia, los vendedores informales tendrán voz y voto en Bogotá mediante la conformación de su consejo local. Ingrese a www.ipes.gov.co. Yo decido. Instituto para la Economía Social IPES, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. Ya tenemos en Colombia las 12 del día 16 minutos, 12:16. Hay noticias de la Procuraduría General de la Nación que anunció pliego de cargos por posibles irregularidades en los procesos de contratación de la Ruta del Sol, tramos 2 y 3. Información con Ramón Alberto Soto. Así es, John Didier, la Procuraduría General de la Nación formó 4 pliegos de cargo por posibles irregularidades relacionadas con las adiciones hechas a los contratos de los proyectos viales de Ruta del Sol 2 y 3. En desarrollo de investigaciones adelantadas, la entidad al director de la Agencia de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, en ese entonces, por la suscripción otros CIES, 3 contratos de concesión 01 del 2010 celebrado con la del Sol. Dentro de la investigación disciplinaria, también se cuestiona la conducta de Alexandra Lozano Vergara, el gerente jurídica de gestión contractual 2, Andrés Figueredo Serpa y Camilo Mendoza Rosso, ex vicepresidente actual, y David Leonardo Montoya García, asesor jurídico de la ANE, quienes habían... Bueno, ya regresamos con Ramón Alberto Soto, un poco la comunicación distorsionada. Tenemos también noticias. Ya estamos acá de nuevo. Sí, es que se le está cortando la señal, mi querido Ramón. ¿Cómo hacemos? Hagámosle a ver si podemos seguir. Bueno, les decía que entonces el pliego de cargos es para el gerente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por estos otros sí, que se dieron en la contratación de la Ruta del Sol tramos 2 y 3. Y decía que esta investigación disciplinaria también cuestiona la conducta de Alexandra Lozano Vergara, el gerente jurídica de gestión contractual 2, Andrés Figueredo Serpa y Camilo Mendoza Rosso, el vicepresidente de gestión contractual, y David Leonardo Montaño García, ex asesor jurídico de la ANI, quienes habían avalado dentro del marco de sus competencias los documentos previos a la firma de los otros CIES 3 y 6. Recordemos que la Ruta del Sol es el proyecto de infraestructura vial más importante del país y contiene los tramos 1, que es de Tobía Grande, Puerto Salgar, San Roque en el departamento del Cesar, San Roque, Y de Ciénega en el departamento del Magdalena, el cual se ha convertido en los últimos años en una colcha de retazos de pedazos que han sido inaugurados por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y también por el presidente Iván Duque. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. Ahí se mejoró la señal ostensiblemente, 12:19 minutos. Hay noticias del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá. Nicolás Espinosa. Así es, luego de las denuncias de la comunidad en cercanías de la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, el IDU tuvo que contratar seguridad privada para custodiar los predios que recibieron para las obras de infraestructura que se van a adelantar en dichos sectores. Pues tienen 26 turnos, 10 de 24 horas, 16 de 12 horas para estar en constante monitoreo de esos predios para que no sean vandalizados y se utilicen para actos delincuenciales. Respecto a este tema y a la demolición de dichos predios, esto dijo Diego Sánchez, el director de la entidad. Que hasta ahora hemos recibido y que son para demoler, que son solo 17. ¿Qué es lo importante frente a lo que viene y al compromiso que hace el IDU hacia adelante? Que por delante vamos a tener que recibir muchísimos más predios y entrar a demoler de forma inmediata y muy contundente. Y eso se logra con un contrato que la entidad está en este momento legalizando, tanto el contrato de demolición con una empresa dedicada a eso y su respectivo interventor.
lo cual debe ocurrir entre 3 semanas, máximo un mes, tener ese contratista disponible para que arranque de forma inmediata a demoler todos los predios que vamos adquiriendo. Tengan en cuenta que son 574 predios que vamos adquiriendo. Es decir, entre los meses de agosto y septiembre va a haber una actividad de recibo de predios de los propietarios que ya nos entreguen y una demolición inmediata. Con la demolición que hagamos de inmediato, o sea, recibimos el predio cuando el propietario ya cumplió todos los requisitos para entregarlo, lo recibimos y entramos a demoler. Eso evita que haya grupos de banda, que causa el vandalismo, que nos generen esos focos de inseguridad. Para el proceso de demolición de los predios adquiridos en la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, el IDU adjudicó el contrato correspondiente y avanzan los trámites de legalización y adjudicación de la interventoría. Gracias, Nicolás. 12:21 ofrece millonaria recompensa por información sobre masacres que se han registrado en las últimas horas en el departamento del Tolima. Los hechos se han reportado en los municipios del Espinal y de Ambalema. Así que el viceministro de Defensa, Jairo García Guerrero, confirmó que se habilitó una bolsa de recompensa de hasta 30 millones de pesos para las personas que brinden información que permitan dar con los responsables de la masacre de 4 personas en hechos que se reportaron en el municipio de Ambalema, en el norte del departamento del Tolima. 12:21, una pausa y ya regresamos con más noticias, más información en Al Día Noticias. Lo chévere de volver al colegio o la universidad es que nos vamos a encontrar. El tapabocas vamos a llevar y con el codo vamos a saludar. Lo chévere de volver es que sin la distancia a perder estaremos juntos para aprender. No olvides que lavarte las manos con frecuencia es un deber, porque lo chévere de volver es que en mi salón te podré ver. A partir de este 8 de julio reinician las clases presenciales en los colegios públicos de Bogotá, porque lo chévere de volver es descubrir que juntos somos más fuertes. Secretaría de Educación del Distrito. En Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. Las 12 del día, 22 minutos. Seguimos con más noticias del suroccidente colombiano. En agosto comenzaría la presencialidad en instituciones educativas de la capital del Valle del Cauca. Iván Garrido. John Didier, muchas gracias. Nuevamente estamos desde la capital del Valle del Cauca. Ahora una información de tipo educativo, ya que es un tema de también que está causando auge y es lo que tiene que ver con el retorno de la presencialidad. Aquí en la capital del Valle del Cauca y en el departamento también hay una gran controversia sobre el tema. Muchas de las instituciones no están preparadas para ello. En lo que tiene que ver con Cali, nos ha confirmado José Darwin Lenis, el titular de esta dependencia a nivel local, que en las 92 instituciones educativas que operan en la ciudad, todo está listo y se habla incluso de recuperar 2 semanas que están pendientes desde los meses de mayo y junio. Son 27 días mejor que hay que recuperar correspondientes a los meses de mayo y junio. Se confirma por parte del titular de la dependencia que en agosto, entre el 9 y el 15, se ha recuperado la mitad del tiempo y en diciembre la siguiente mitad, es decir, del 13 al 19 de diciembre, día en que saldrán a vacaciones los estudiantes. Que continúe o no la actividad presencial depende de los resultados de los primeros días y también de las encuestas que se vienen realizando para precisar si los padres de familia aprueban o no que sus hijos, especialmente los de educación primaria y preescolar, acudan a las aulas. Esta es la información que podemos entregar en materia educativa desde Santiago de Cali. Iván Garrido, Al Día Noticias. Un feliz fin de semana para todos. Al Día Noticias, información deportiva. Bueno, teníamos en nuestra agenda a la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María Carolina Durán, pues está en terreno, está en Ciudad Bolívar y no había podido atender nuestra comunicación. ¿Qué hace en Ciudad Bolívar? Buenas tardes, bienvenida al Día Noticias. Muy buenas tardes, saludos al Día Noticias y a todos los oyentes. John Didier, gracias por esta invitación. Estamos en Ciudad Bolívar hoy porque estamos recorriendo una zona propuesta por la alcaldía local y por los comerciantes de la zona para habilitarla como cielo abierto. Ellos ya habían buscado el apoyo de desarrollo económico el año pasado cuando el cielo abierto estaba casi terminando en diciembre, y como ahora gracias a la gestión tan eficiente que se hizo con el consejo, con los gremios,
que ya cielo abierto va a ser un hecho permanente, además gratuito, este concepto de usar el espacio público al aire libre para mitigar el contagio, pero también reactivar la economía de manera productiva y ordenada, pues ahora es un hecho, va a quedar para siempre, va a ser permanente. Entonces vinimos y me comprometí con el alcalde local y con los vecinos de la zona y los comerciantes a que arrancáramos cielo abierto 2.0 desde Ciudad Bolívar. Entonces aquí estamos recorriendo la zona, gracias por la paciencia, me disculpan la demora, pero esto implica recorrerse las calles, hablar con la gente, entender la planimetría vial y bueno, llegar a muchos consensos para poder habilitar una zona cielo abierto. Pues qué bueno. ¿Y en qué consiste el anuncio también que se hizo en las últimas horas de subsidiar nómina de empresas que contraten jóvenes? Este es un acuerdo que se hace entre Nación y Distrito en concurrencia con recursos para poder lograr subsidiar la nómina de jóvenes entre 18 y 28 años hasta un 80% de la nómina del salario mínimo legal vigente hasta por 3 meses. Entonces aquí gana todo el mundo, porque ganan los empresarios, porque nosotros les damos el dinero para que paguen su nómina. Ganan los jóvenes porque se capacitan en habilidades para esta nueva realidad post-pandémica y además consiguen empleo. Y ganamos todos porque se reactiva la economía. Entonces realmente es una estrategia conjunta para impactar 50.000 empleos juveniles en el corto plazo. Correcto, se nos agotó el tiempo. En una próxima oportunidad ampliamos más detalles de la gestión que está cumpliendo por Bogotá. Que pase buen día. Muchas gracias por el espacio. Acuérdense, las convocatorias están abiertas ya. Apliquen, es gratuito y es bueno para todos. Ahí está. Bogotatrabaja.gov.co. Así es, María Carolina Durán, la secretaria de Desarrollo Económico. De esta manera llegamos al final del Día Noticias. Teníamos información deportiva, pero el tiempo se nos agotó. Edwin Reyes en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Punto 5, el show de la radio. El show de la radio.